horas ya. Profesor, ¿Se escucha? Hola, sí, hola, ¿se escucha? Sí, ¿no? Ahí. profesor, ¿está Ya, ahora comenzando sí. a hablar o no? Sí, sí, ahí, ¿se Ah, escucha? ya ¿Se ve. escucha? ¿Se escucha, Sí, no? profesor. Ya listo. Muy bien, Sí, profesor. muchachos. A ver, ustedes mismos son. Díganme, por favor, ¿cuántos tipos de elecciones generales existen en el Perú? 4. Cuatro. Muy bien, existen cuatro tipos de elecciones generales. A ver, ¿cuáles serían esos cuatro tipos de elecciones generales? La primera, las Ex- elecciones, Presidencial. Presidenciales. ¿cómo? Muy bien, Presidenciales. muy chiquitas todas las elecciones presidenciales. Obviamente, en una elección presidencial, ¿votas por quién? Por los presidentes. Por el presidente. Claro, vas a votar por un presidente de la... ¿Qué tipo de elección hay? Regional. Muy bien, las elecciones regionales. Y en las elecciones regionales, ¿por quién uno va a votar? Por los regidores. Regidores. Presidentes regionales. Muy bien, por el llamado presidente regional o que hoy en día en realidad se dice gobernador regional. Antes se les conocía como presidente regional, Gobernador pero hoy en regional. día se le conoce como gobernador regional. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué otro tipo de elección hay? Locales y distritales, creo que era. Ya, las elecciones locales o también conocidas como municipales. Ahora, en una elección municipal o local, pregunto, ¿por quién vas a votar? ¿O por quién se vota? Por los alcaldes, Alcalde. por un Muy alcalde bien, muy bien, por un alcalde provincial o o distrital. distrital. Muy bien. Y te falta un último tipo de elecciones. Elecciones parlamentarias. Claro, las elecciones parlamentarias. En una elección parlamentaria, ¿uno por quién vota? Por los congresistas. Por Los los congresistas. llamados padres de la patria, o sea, los famosos congresistas de la República. Ahora, mira, súper fácil, ¿ah? Acuérdate de este número ganador, 5544. Los dos primeros cinco, los dos finales, 44. ¿Ya? Vuelvo Profesor a puso repetir, 5. los dos primeros cinco y los dos finales, 4. Ya lo corregí, Almirón. Muchas gracias. Ahora sí, vuelvo a repetirte nuevamente, los dos primeros cinco y los dos finales, 4 4. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el número ganador o los números ganadores son estos? Por lo siguiente, Alonito, un presidente, o disculpa, ¿cada cuántos años convoca para poder dar una elección presidencial? 5 Para, 5 años. años. claro, cada 5 años. Pero ¿cuántos años gobierna un presidente? 5. 5 años. 5, ¿ves? Funciona. Elecciones parlamentarias. ¿Cada cuántos años se convoca Cinco para votar años. al Parlamento o a los congresistas? Cada 5 años. 5. ¿Y cuánto dura su mandato de un congresista o un parlamentario? 5. 5. Facilito, ¿ves? Elecciones regionales. Aquí uno vota por su gobernador regional, que antiguamente se conocía como presidente regional. Ahora, ¿cuántos años se convoca a elecciones regionales? Cada 4 años. ¿Cada cuántos años se convoca a elecciones regionales? Cada 4 años. Cada ¿Y cuántos años dura el mandato de un gobernador regional? 4 años. 4 años. ¿Se escucha? Si se para, me avisas, ¿ya? Pues eso se ha parado. O está entrecortado, me avisas, ¿ya? Todo normal, ¿no? Córdoba, todo normal, ¿no? Sí, profesor. Hola, hola, hola. Ya avísame, por favor, hablando por gusto. Ya me avisa. Por eso ahora se escucha entrecortado, ya yo te escucho. ¿Ya? Elecciones municipales. Pregunto, ¿cada cuántos años se convoca elecciones?
4 años. O sea, ¿cada cuántos años se convoca elecciones para un alcalde distrital? Vuelvo a preguntar, ¿cada cuántos años se convoca elecciones para un alcalde distrital? Cada 4 años. Cada 4 años, muy bien. ¿Y cada cuántos años se convoca para poder elegir a un alcalde provincial? 4 años. Ah, Cada Cuatro. cuatro también, años. también 4 años. Elecciones municipales, ¿por quién vota? Por alcalde distrital y provincial. Entonces, cada 4 años se vota por un alcalde distrital o provincial, o en las elecciones municipales cada 4 años. Ahora, ¿cuántos años dura el mandato de un alcalde distrital? 4 años. ¿Y cada cuántos años dura disculpa, cuántos años dura el gobierno de un alcalde provincial? 4 años. 4 años. O sea, mira cuántas preguntas te he hecho. Un montón. Pero te pregunto, ¿es difícil? No, no es difícil. Lo único que has tenido que hacer es ordenar los tipos de elecciones generales y en base a eso puedes responder tú cualquier incógnita. ¿Te das cuenta? Elecciones presidenciales y parlamentarias, 5-5. Elecciones regionales y municipales o locales, 4-4. ¿Se entendió hasta ahí o alguna duda? Sí se entendió. Listo, muy bien. Igual vamos a tocarlo de nuevo para que quede evidentemente sin ninguna duda. Ya, espera aquí. Muy bien, empezamos. Recuerda que el presidente también convoca elecciones. ¿Y cuántos tipos de elecciones dijimos que había? 4. Muy Cuatro. bien. El primer tipo de elección serían las elecciones presidenciales. Obviamente, aquí, ¿por quién vas a votar? Por un presidente. En este caso, por el presidente de la República. ¿Cuántos años va a gobernar un presidente de la República? 5 años. ¿Ok? ¿Y cada cuántos años se convoca a esas elecciones presidenciales? Cada 5 años. Ya, gobierna 5 años y se convoca elecciones cada 5 años. 4 años, nada que ver, Chisa, estás en otras. Mira, te has perdido lo más importante, Chisa, ¿eh? Te has perdido lo que viene, pero en gran cantidad de preguntas. Alunito, continuamos. Las elecciones parlamentarias. ¿Uno por quién va a votar ahí, profesor? Por los famosos congresistas de la República. Los congresistas de la República, profesor, ¿cuántos años van a gobernar? Pues gobiernan 5 años. ¿Y cada cuántos años, profesor, se convoca elecciones parlamentarias? Cada 5 años. ¿Ok? Cada 5 años se convoca elecciones de los congresistas o parlamentarios. Por lo tanto, gobiernan 5 años. ¿Ok? No te olvides de eso. O sea, hay como una especie de lógica de decir, ¿no? eh, Gobierna 5 años, entonces cada 5 años tengo que convocar elecciones, ¿me entiendes? Esa lógica hay. Ah, ya, si tú gobiernas 5, pues entonces convoco elecciones en 5 años, ¿me entiendes? Esa lógica es la que tiene que estar en ti. Por ejemplo, gobiernas 4 años, entonces tengo que llamar o convocar elecciones cada 4 años, ¿ok? Esa lógica importante hay que manejarla, ¿ya? Ahora, vamos por las elecciones regionales. Aquí, ¿tú por quién vas a votar? Por el gobernador regional, que antes se llamaba el presidente regional. ¿Ya? ¿Cuántos años va a gobernar? 4 años. Por lo tanto, ¿cada cuántos años se convoca elecciones regionales? Cada 4 años. ¿Ok? Luego tenemos las famosas elecciones municipales o locales. Aquí, ¿por quién se vota? Por alcalde distrital y alcalde provincial. ¿Cuántos años gobierna un alcalde distrital y provincial? Ambos gobiernan 4 años. ¿Y cada cuántos años, profesor, se convoca elecciones municipales? Cada 4 años también. ¿Ya? Estos señores, tanto el alcalde distrital como el alcalde provincial al unito, van a controlar, obviamente, una ciudad. Ya ellos controlan toda una ciudad, no te olvides de eso. Y además, si es por un tema súper, pero súper emergente o de gran emergencia,
pueden solicitar la salida de los militares a las calles. Obviamente, ¿para qué? Para poder combatir a las bandas delincuenciales que están matando o están extorsionando o están poniendo bombas a diestra y siniestra. Ahí, de cierta manera, puede, puede convocar que los militares pues salgan a las calles. Te pregunto, Lunito, ¿hasta ahí alguna preguntita? No, profesor. Pero tú Todo no. claro. Dígame, estimada. Dime, Almirón. Hola, Profe, y la hola. reelección, Ah, ya sí. A ver, primero vamos con Jacqueline y después vamos contigo, ¿te parece? A ver, Almirón, ¿qué pasó? No, cuando uno es presidente del gobierno y Del gobierno nacional, ¿no? O sí, reg- o sea, ya, el presidente de sí, la nacional. República. Y es que tienes que Pues, especificarme qué presidente. Ya, no, sí, sino que sí, ya se me olvidó lo que iba a preguntar. ve, ya. El que sigue, mientras te vas acordando, ¿ya? David, creo que querías preguntar. profesor, y la reelección, ¿eso afecta para todos, tanto sea municipales Hasta también? donde yo sé, mira, muy buena pregunta en realidad, ¿eh? La reelección creo que solamente es para las elecciones municipales o regionales también, creo, si no me equivoco. Presidencial, Mira, ¿no? muy... ¿Ah? Presidencial. Presidencial, no, presidencial sí eso sí te lo puedo asegurar que no, aunque no te lo puedo Ok. asegurar al 100%. Pero mira, vamos a googlear, ya que muy bien, muy buena pregunta, la verdad que puede ser que venga en realidad, muy buena pregunta, porque a veces en psico pregunta o realiza preguntas contemporáneas también, de acuerdo a lo que está pasando en el país. Más bien, muchas gracias, vamos a googlearlo. A ver, Y profesor, una pregunta. reelección en el Perú. En el Perú, 2024. A ver, el texto aprobado en su artículo 1 establece que el gobernador regional, los alcaldes, el vicegobernador pueden ser reelegidos. Ya, mira. Entonces, como te decía, l- el gobernador regional y los alcaldes, tanto distritales como provinciales, pueden ser elegidos nuevamente, pero los parlamentarios no. El tema de el tema de la presidencia no. ¿Ya? Porque sí, eso lo había leído, pero no estaba tan seguro si el presidente no había cambiado, lo del presidente había cambiado. Solo alcaldes y gobernadores, ya, alcaldes distritales y provinciales y el gobernador de una región. ¿Se entendió? Ahora sí, ibas a preguntar otra cosita, creo. Ya, ¿es cierto que está privatizando el agua? Se O, está privatizando el agua. Bueno, ¿ah? eso es un tema ya un poco más, digamos, conflictivo. No creo que en sí convenga, pero para el ámbito social sí, pues sí es interesante tocar el tema, ¿no? Yo recuerdo que acá también en mi provincia, la provincia de Huaura, que yo vivo, se tocaba mucho ese tema, ¿no? El tema de la privatización. Es más, en el distrito de Huaura, que está un poquitito quizás alejado de mi lugar, de mi zona, pero ahí, por ejemplo, los campesinos hablaban, ¿no? Del tema de la privatización del agua y cómo les iba a afectar, ¿no? Lo que pasa es que, de cierta manera, el Perú tiene usuarios que son los que controlan el agua, ¿no? Entonces, ahora, esos usuarios que evidentemente controlan el agua, ahora ya no van a poder controlarlo. ¿Por qué? Porque las empresas privadas pueden comprar. Entonces, de esa manera, supuestamente se menciona que pueden privatizar el agua. Se está privatizando el agua, ¿sí? Y sí es un tema que no solamente lo escuchaba aquí en la provincia de Huaura, sino también en la provincia de Barranca y otras provincias más. Yo creo que sí, sí, pero, o sea, más allá del tema legal, ¿no? Del tema más, más metido en ese tema, sí, no te podré decir más, ¿no?
pero sí he visto que aquí en varias provincias están levantándose por eso. Es más, hace poco, hace como una semana, aquí los campesinos de Ecuador se levantaron justamente en contra de eso, ¿no? En contra de eso de la privatización del agua. ¿Se entendió, estimado David? Sí, sí, está bien. Gracias, profesor. Listo. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer una pequeña, bueno, no es tan pequeña. Ah, ya, un ratito, muchachos, van a, listo, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se Sí, escucha? profesor. Sí, Listo. Sí, profesor. profe. Muy bien, perfecto. Entonces continuamos. A ver, vamos a ir respondiendo conforme yo voy preguntando, ¿ya? ¿Quién cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes de la República? Corresponde El presidente de la República. a ver, por ahí dicen la C, le dicen también Chisa la C. A ver, vamos en el chat, todos en el chat, muchachos, en el chat, vamos, 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 activo. C le dice la C, Almirón dice la C, y efectivamente es la C, ¿no? Yo justamente te aclaraba esa pregunta, ¿no? Esa pregunta, por ejemplo, la realicé en la mañana, y en la mañana marcaron poder legislativo, poder judicial, pero nadie marcó la respuesta correcta. ¿Ya? Nadie marcó ahí la respuesta correcta, que evidentemente era la C, el presidente de la República. Ya, es muy importante, evidentemente, entender que el presidente de la República es el que cumple y hace cumplir la Constitución política. Por más que suene como poder legislativo o por más que suene como poder judicial, ustedes ya han leído la Constitución. Y la Constitución dice que esto es para el presidente de la República. Muy bien, pregunta número 2. El actual ministro del Interior del Perú es, ¿cuál marcamos? ¿La A, la B, la C o la D? La D. Por ahí dice Almirón, la D, ya está muriendo, creo Almirón, creo. ¿Qué pasa, Almirón? Muy bien, estimado. A ver, Chisa dice la A, Hace frío, profe. la D, Anthony, la D. Muy bien. Muy bien, efectivamente la 2 es la D. Esta es una pregunta en realidad del año 2016, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La pregunta era, ¿no? ¿El actual ministro del Interior de Perú cuál es? Pero obviamente se refería al ministro del 2016. Pero obviamente yo lo he actualizado, que yo lo he actualizado. ¿Por qué? Porque evidentemente no te van a preguntar quién es el ministro del Interior del 2016, pues es ilógico. Si te preguntaran quién es el ministro del Interior, va a ser del año 2024, pues no va a ser del 2016. Y el del 2024, el actual, es Juan Santibáñez. ¿Ok? Juan Santibáñez. No te olvides. Pregunta número 3. El Poder Ejecutivo declaró el 2024 como, ¿cuál marcamos ahí? ¿La A, La la D. B, la C o la D? La D, profe. Ahí dice la D, muy bien, algunos otros dicen la D, muy bien Córdoba, muy bien Sandoval, Chisa, Anthony, la D, efectivamente. Ojo, actualmente al UNITO, el año 2024 el presidente la ha declarado como el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. O sea, se está cumpliendo 200 años, en conclusión, se está cumpliendo 200 años de la batalla de Junín y Ayacucho. ¿Ok? Por eso se llama así. Ah, ya, profesor, listo, ya le entendí. Entonces, alumnito, no te olvides, ¿ah? Pero, profesor, ¿que este año han hecho esta pregunta, profesor? No. Lo que pasa es que esta fue una pregunta del año 2026 le he puesto, ¿no? Es 2016 ya. Fue una pregunta del año 2016 ya. Fue una pregunta del año 2016. Pero obviamente no te van a preguntar a ti cómo se llamó el año 2016 pues no, sino que te van a actualizar esa pregunta y te van a preguntar cómo se llamó el Poder Ejecutivo, pero disculpa, cómo llamó el Poder Ejecutivo al 2024. Eso es lo que sí te van a preguntar, pues, ¿no? Ya no te van a poner 2016. Muy bien. Pregunta 4. En el Perú, un alcalde es elegido por un mandato de ¿cuánto? ¿Cuál Cuatro marcamos? años. A ver, Córdoba dice 4,
A ver quién es más, por favor. Sandoval dice 4. 4 años. ¿Cómo? 4 años, profesor. Tú has dicho 5, creo. Chisa D, muy bien. Y Oh, efectivamente, ¿no? La 4, alumnito, sería 4 años. Pregunto, un alcalde distrital, ¿cuántos años puede gobernar? 4 años. Y provincial, 4 años. 4. 4 años. Pregunto, ¿y cada cuántos años se puede convocar elecciones para un alcalde distrital? Cada 4 años. ¿Y Cada cada cuatro cuántos años años. se puede convocar elecciones para un alcalde provincial? Cada 4 años. Facilito, si no te das cuenta, ahora sí que ya manejas bien la teoría que te enseñé. Es súper fácil, súper fácil. No, acá la gente se pierde un montón, ¿ya? Definitivamente que se pierde un montón. Pero ahora tú que ya sabes el truco, no se te va a hacer tan difícil ni tan complicado. Pregunta número 5. ¿El mandato de un alcalde y gobernador regional es? De 4 años. Ya, muy bien, perfecto. Ya, efectivamente, la 5 es la C, 4 años. La 6. A ver, algunos alcaldes han solicitado que los militares resguarden las calles de sus distritos. ¿Por qué razón? ¿Cuál marcas? ¿La A, la B, la C o la D? La C para combatir las bandas delincuenciales. A ver, Córdoba dice la C, Sandoval dice la C, Ya aquí dice la C. Almirón dice la C, en su mente ha dicho, pero muy bien, y efectivamente la 6 es la C, ¿ya? ¿Para qué se sacan a los militares? No se sacan para, obviamente, para jugar, sino para poder combatir las bandas delincuenciales. 7. ¿A qué órgano del Estado corresponde el presidente de la República y el Consejo de Ministros? Vota, Al Poder hijito. La, Ejecutivo. La La 7, ¿cuál marcas? A ver, la 7, ¿cuál marcamos? La A, la B, la C la, o la D. la Por ahí A dice de Córdoba, Córdoba dice la A, Almirón dice la A, Sandoval Janet dice la A. Y efectivamente es el Poder Ejecutivo. Y si te preguntara, ¿a qué órgano del Estado le corresponde el Congreso de la República? ¿Qué responde? al Poder Legislativo. Y si te preguntara, ¿a qué órgano del Estado le corresponde los jueces? Al Poder Judicial. Claro, muy bien. Pregunta número 8. A un sector de políticos en los medios de comunicación está solicitando, están solicitando el indulto de Alberto Fujimori. ¿A qué se refieren con indulto? Yo digo que es la C. A ver, Almirón dice la C, Chisa dice la B, Sandoval la B, ya. Bueno, acá hay una opinión discordante, ¿no? Dice Almirón dice que es la C, dice, ya, pero en realidad aquí sería la B, ¿ya? Es liberarlo de la sanción inmediatamente. O sea, ya no va a tener ninguna pena, no va a tener ninguna sanción, lo sacan totalmente de la sanción. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué es? Es un hombre libre. Pero ¿qué te dice la C? Permite que complete prisión en casa. Y no es así, pues. Un indulto se saca o se elimina toda la sanción y ya es libre esa persona. No es que va a pasarlo en su casa, ¿ya? Pero igual muy bien, está muy bien. La B. Un minutito, por favor, ¿ya? Un minutito. ¿Por qué no No, hablo? pensé ¿Por qué? que no se la fue a internet. No, no, disculpa, sino que estaba teniendo una cosita rapidito. A ver, ahora sí, continuamos, ¿ya? Ah, profesor, la tóxica. Tóxico, qué tóxico, soltero. A ver, 9. La Autoridad, 7 era la... no. la 7 dijiste, Poder Ejecutivo es estimado. La A, conforme de Percy, o quién lo dijo, disculpa David, ¿no? Sí, conforme. Ya listo, perfecto. A ver, vamos por la 9, ¿ya? Autoridad local, dice, elegida por voto popular que se encarga de administrar una ciudad.
Acá te dice muchas cosas, pero la palabra clave aquí es ciudad. Entonces, ¿cuál marcas ahí? Al, A, B, C o D. la C, C. profe. A ver, por ahí dice la C, Percy creo que dijo la C, ¿ya? Almirón dice la C y efectivamente es la C. 10. Se refiere a la facultad que tiene el presidente de la República que exime. Profesor, ¿qué se exime? Quita, pues. Eximir es quitar. Que exime de la responsabilidad penal, el cual supone el perdón de la pena a un sentenciado. ¿Cuál marcas? ¿La A, la B, la C o la D? Chisa dice la C, Sandoval dice la C, La C. Percy menciona la C, y efectivamente, ¿no? En conclusión, el indulto es sacar, es eliminar la pena o la sanción que tenía un presidiario y que sea libre, nada más. Eso simplemente consiste en el indulto. Pregunta número 11. El ejército del, el ejercicio, disculpa, del cargo de presidente de la República en el Perú tiene un periodo de 5 años. 5 años. Eso dice Córdoba. ¿Qué más? A ver, ¿qué dicen los demás? Vamos, vamos, muchachos, ahí, escribiendo, abriendo el micrófono, vamos. A ver, Sandoval dice la C. Ya, y muy bien, efectivamente, ¿no? La 11 es la C. Pregunto, ¿cada cuántos años se convoca elecciones de un presidente de la República? Cada Cada 5. Cada año. 5. Y por lo tanto, si cada 5 años se convoca elecciones de un presidente, 5 años va a durar su cargo. ¿Ya? A ver, 12. Procedimiento jurídico por el cual se somete a votación popular. Votación popular significa votación del pueblo. A votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Se denomina, ¿cuál marcamos? La A, la B, la C o la D. La. Almirón dice la A, Chisa dice la A. A ver, Córdoba, Percy, ¿cuál sería? Referéndum. Yo también puse la A. Y es que efectivamente es la A. Mira, básicamente te dice un montón de cosas, pero aquí está la palabra clave. Votación popular. Sandoval muy bien, también está perfecto. Es un procedimiento jurídico por el cual se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia. O sea, al pueblo se lo va a someter a una votación, ¿ok? Y aquí no es que va a votar pues por un presidente, no es que va a votar por un alcalde, no, va a votar por una ley o un asunto de especial importancia. Por ejemplo, creo que fue en época de Vizcarra, no recuerdo muy bien, pero en época de Vizcarra se hizo pues una consulta popular, o sea, se hizo una votación popular a lo que se conoce como referéndum. O sea, en conclusión se realizó un referéndum, o sea, una votación popular. Te dieron un papelito en el cual decía si tú estabas a favor de la bicameralidad o no, o sea, que haya dos cámaras, la Cámara Parlamentaria y la Cámara del Congreso. No recuerdo muy bien cómo se llaman las dos cámaras, ¿ya? Pero bueno, la cosa es que te decía, si tú querías esta bicameralidad, o sea, un doble Congreso, pues tú ponías o marcabas la palabra sí. Y si tú no querías, pues marcabas simplemente no. Y la gran mayoría de gente marcó que no a la bicameralidad, o sea, no a que haya dos cámaras dentro del Congreso mismo, ¿ya? Pero actualmente, Lunito, te pregunto, ¿la bicameralidad se ha aprobado o no? No, Sí se ha aprobado. sí, Con profe. con este nuevo Congreso se acaba de aprobar las dos cámaras dentro del Congreso, porque actualmente solamente hay una cámara, ¿no? De 130 congresistas. Ahora ya no, ahora va a haber dos cámaras, ¿me entiendes? O sea, ha cambiado la cosa, ha cambiado la forma, ¿ok? Entonces es muy importante entender eso, ¿ya? A ver, muchachos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta o todo claro?
Profesor, entonces hay 260 congresistas. No, hay menos, pero obviamente hay más de 100. O sea, ahorita hay 130, ¿eh? Ahorita. Cuando haya nuevas elecciones, ahí de nuevo se votará. Sí dice que hay como dos congresos con lo que ya se aprobó. Sí, pero en uno hay más, disculpa, en uno va a haber más congresistas y en el otro va a haber menos. No recuerdo el dato exacto, pero así funciona. Eso sí, no es el doble. No es que acá va a haber 130 y acá también 130. No, no es así tampoco. Ya, no es así. Ya, profesor. Muy bien, listo. ¿Alguna otra consulta? Ah, oh, ah. Igual, vamos a googlearlo mejor, ¿ya? Vamos a googlearlo. Por algo tenemos la internet, pues, muchachos. O sea, bicamerales cuando hay doble voto o algo así. Dos congresos, hijita. Ah, ok. A ver, vamos a leer por aquí la bicameralidad. A ver, ya, la Cámara de Senadores y Diputados. Esas son o sea, actualmente nosotros le llamamos el Congreso, ¿sí o no? Bueno, en ese Congreso de la República hay 130, pero ahora van a haber dentro de ese Congreso dos cámaras. Por una parte la Cámara de Senadores y por otra parte la Cámara de Diputados, ¿ya? Ahora, ¿cuántos va a haber? A ver, este está bueno. No. Bueno, no, tengo que buscar, ya voy a buscar el dato exacto porque esto me va a demandar tiempo. Mejor entonces, yo luego les paso, ¿ya? Ya. Listo. A ver, vamos a continuar. Vamos por la página número, disculpa, pregunta número 13. Dice, ¿cuál no es un ministerio constituido en el Perú? ¿Cuál marcas? ¿La A, la B, la C o la D? La C. A ver, Chisa dice la C, y aquí dice la C, Córdoba la C, Sandoval la C, y efectivamente, la que todavía no existe es el Ministerio de Tecnología de la Información, ¿no? Pero que evidentemente quizás, ¿no? Más adelante sí va a ser capaz, ¿no? Va a ser posible que exista. Pero bueno, todavía no hay. 14. El organismo encargado de la infraestructura vial. Ya acá te dijo todo, infraestructura vial. ¿Cuál respondes? ¿La A, la B, la C o la D? Transporte y comunicaciones. La A. Ya, muy bien. Córdoba dice la A, Sandoval dice la A, Chisa dice la A, y efectivamente es la A. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Transporte, ya te dijo todo, ¿eh? Es más conocido por las siglas del MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pregunta 15. Organismo encargado de la defensa interna del país. ¿Cuál marcas? Es la policía, profesor. No sé si estará bien. Yo marqué Ministerio del Interior. Ya, está bien. ¿Por qué no marcaste Fuerzas Armadas, por ejemplo? Porque eso va a la defensa exterior, o sea, lo que es Está bien, al- perfecto, está bien. El Ministerio de Interior creo que compete la policía, creo. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces ahí ya tú vas diferenciando. Muy bien, perfecto, muchachos. Con eso hemos terminado la resolución. Entonces la 15 la D, no te olvides, ¿eh? Entonces con eso hemos terminado la resolución alumnito de las preguntas de cívica. Vamos a avanzar historia, ¿ya? Hoy día sí no hemos extendido, quizás un poco por el tema de que había geografía, pero igual no podemos dejar de avanzar el curso de historia, que justamente estamos quizás un poquito nomás atrasaditos. Ahí está abriendo un ratito, por favor. Ya terminó el partido, ¿no? sí,
Ya es por eso mi internet ya está estable. Antes estaba recontra inestable porque seguro había muchas personas conectadas al internet para ver su partido y todas esas cosas. Muy bien, muchachos. Listo. Ahora sí, nosotros estamos hablando del tema de altas culturas parte uno, ¿ya? Estamos avanzando el tema de altas culturas parte uno, o sea, full culturas, ¿ya? Recuerda que para Sencico no va a haber ningún examen en donde no te vaya a preguntar de culturas. O sea, siempre, pero siempre te va a realizar varias preguntas vinculadas a las culturas. Por eso es que nosotros explicamos detenidamente mucho o hablamos de todas las culturas. Obviamente no de manera pues como específica, ¿no? Pero sí las cosas que ya han venido y te van a venir. Así que empezamos. Nosotros ya hablamos de todas estas culturas, ¿ok? Nos quedamos acá, en Paracas, ¿verdad? Sí, en Paracas. Ya listo. Córdoba, un favor, tú siempre vas a apuntar en dónde nos quedamos. Por ejemplo, en geografía hemos terminado estructura, disculpa, tierra parte 2. En cívica hemos terminado poder ejecutivo. Y en historia vamos hoy día a terminar full cultura Paracas, ¿ya? Ya, Listo. Siempre a veces ahí me olvido, se me pasa. Pero bueno, vamos a ubicarnos. Alunito. Generalmente Sencico te toma, pregunte, tiene un temario, o sea, Sencico tiene un temario. ¿Y qué es un temario? Es una hoja donde te salen los temas que te van a tomar. Y entre los temas que te va a tomar, te dice, están la cultura chavín, la cultura paracas, la cultura moche, la cultura nazca y la cultura tiahuanaco. Esas culturas están sí o sí. Y tenemos que saber al derecho y al revés todo lo vinculado a estas culturas. ¿Ok? Todo sí o sí vinculado a estas culturas. Sin embargo, Alunito, hay culturas que, por ejemplo, no te menciona Sencico. Sencico no te menciona algunas culturas, pero sin embargo te pregunta. Por ejemplo, hace poco, mm, te- o desde hace muy poco, te están tomando, por ejemplo, preguntas de la cultura Vicus, o por ejemplo, preguntas de la cultura de los reinos Aymara, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces hay preguntas hay cosas que también están en el temario de Sencico, pero disculpa, que no están en el temario de Sencico, pero te preguntan en el examen. Entonces lo que en conclusión que quiero decirte, no te puedes confiar. No puedes decir, ah, ya, Sencico dice esto y esto nomás voy a estudiar porque Sencico no dice más. No, pues no te puedes confiar, tienes que estudiar más. Por eso es que acá le agregamos todo, ¿ya? Para darte los datos generales sobre Vicus, los reinos Aymara, pero nosotros le damos mayor énfasis a las culturas que evidentemente Sencico te dice en su temario, ¿no? Por ejemplo, cultura chavín, uf, nos hemos demorado en explicar bastantes días cultura chavín. Luego, cultura paracas, tenemos que, ahorita estamos o vamos a explicar bastante de cultura paracas. Cultura moche, cultura nazca, vamos a hablar también regular. Mira, ya chavín ya hablamos, ya. Paracas, moche y nazca es lo que nos falta explicar. Mira, paracas vamos a hablar todo esto. Moche, vamos a hablar todo esto. Mira, moche aquí, moche aquí, moche aquí, moche aquí, moche aquí. Tiene muchas cosas para hablar moche. Y por último, Nazca. Nazca sí, solamente 2 diapositivas, ¿no? Ya está. Nazca 2 diapositivas. Pero moche es bastante, ¿ah? Y profesor, me lo tengo que aprender todo, claro, al derecho y al revés, sí, al derecho y al revés. Muy bien, empezamos con la explicación de la cultura paraca. Bueno, ya hemos avanzado, ¿no? ¿Aquí hay alguna persona nueva o todos ya han estado de aquí algunas semanas anteriores? Pregunto, ¿hay una persona nueva o todos son iguales? Yo soy nueva, profe. Nah, no molesta, es como inicio de año, creo. Inicio del siglo, disculpe. Muy bien, empezamos, muchachos. Nosotros avanzamos un poco de cultura Paracas, ¿ya? Avanzamos, por ejemplo, Ah, sí, profe, estamos en internet. ¿qué es lo que significa? Pues provenía posiblemente que se ha colgado.
Sí, No profesor. me digas. Parece Ahí, ¿qué como tal? robot. Ahí, ¿qué tal? Ahí, ahí, ¿qué tal? ¿Ya mejoró? Sí. Hola, ya está, mejoró, ¿no? Normal, ahí está normal. Ya listo, muchas gracias. Recuerden que Sí, se escucha bien. ahorita estamos viendo la toponimia, o sea, qué significa la palabra Paracas. Y bueno, según las investigaciones, dicen que los Paracas, o la palabra, disculpa, Paracas, proviene posiblemente de dos lenguas. Algunos dicen que que la palabra, disculpa, Paracas, proviene de el quechua, y otros dicen, sin embargo, que más bien proviene de la lengua aymara. Pero, ¿qué significa Paracas en la lengua quechua? Significa lluvia de arena. ¿Y qué significa Paracas en la lengua aymara? Significa gente de frente amplio. Te pregunto, ¿el lugar donde se desarrolló la cultura Paracas se caracterizaba porque había lluvia de arena? No, por el desierto. Claro, ¿no? O sea, Paracas principalmente, ¿qué departamento se desarrolla? Y ojo, eso fue pregunta de examen de admisión, ¿ah? Y muy bien, se desarrolla principalmente en el departamento de Ica. Y el departamento de Ica, te pregunto, ¿es una área desértica o no? Sí, es. Claro, sí es. Por lo tanto, hay un montón de arena. Entonces, esta como que se asimila bastante también a la cultura paraca. Pero en Aymara, paraca significa gente de frente amplio. Y te pregunto, ¿los paracas se caracterizaban porque tenían gente con una frente grande o amplia? Sí, Claro que sí, porque tenían las llamadas deformaciones craneanas que hacían que sus cabezas pues sean súper grandes, ¿no? Muy bien, alumnito, perfecto. Ahora sí, la cultura Paracas se va a dividir en dos fases. ¿Cuáles serían esas dos fases? Uno, Paracas Cavernas y dos, Paracas Necrópolis. Profesor, ¿cómo se llama el personaje que dividió a la cultura Paracas? El personaje que dividió la cultura Paracas en dos fases, o sea, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, fue el señor Julio César Tello. Ahora tú te preguntarás, ¿no, profesor? ¿Y por qué razón, por qué motivo Julio Cetello decide dividir a la cultura Paracas en dos fases? Lo que pasa es que él se dio cuenta que la cultura Paracas tenía diferentes formas de entierro. Entonces, en base a estas diferentes formas de entierro, él decidió mencionar que existían dos fases en la cultura Paracas. La primera fase, la Paracas Cavernas, y la segunda, la Necrópolis. Profesor, ¿por qué se caracteriza la fase caverna? Porque aquí los entierros de las personas era en forma de botella. Mira, ve, forma de botella. Aunque algunos mencionan que más bien era forma de copa invertida. Mira, esta es una copa, obviamente, pero ahora voltea esta copa. Te pregunto, ¿se parece a este entierro o no se parece a este entierro? Claro, muy bien, se parece. Ahora, ¿por qué necrópolis, alunito? ¿Qué significa necrópolis? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa necro? Negro, Ciudad, creo. Negro significa muerte y polis, Ciudad. ciudad, ciudad. Muy bien. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa necrópolis? ciudad de muertos. Muy bien, ciudad de los muertos. Ah, ojo, ojo. La necrópolis o la Paracas necrópolis se diferencia mucho de la Paracas cavernas porque aquí la forma de entierro es más de forma rectangular, ¿ok? Es más de forma rectangular. Es como si fuera una casa, pero una casa dividida en diferentes cuartos. Y en cada uno de esos cuartos, ¿qué vas a encontrar tú? A los muertitos. Aquí un muertito, aquí un muertito. En cada cuarto un muertito. Así como acá, mira. ¿Ves? Esto es un pequeño cuartito. ¿Y aquí qué hay? Un muertito, otro muertito, otro muertito. ¿Te diste cuenta de la diferencia entonces, alumnito? ¿Se entendió hasta ahí? sí, Listo, muy bien. Alumnito. Ahora,
¿Cómo se originó el Paracas Caverna? Mira, ahora estamos diferentes. Quiero que te des cuenta, mira, toda esta parte es Paracas Cavernas y toda esta parte Paracas Necrópolis, ¿ok? No te pierdas, ¿eh? No te pierdas. Muy bien, empecemos a hablar de cada una de las Paracas. Empecemos con Paracas Cavernas. Profesor, ¿cómo se originó el Paracas Cavernas? Bueno, según los investigadores mencionan que fue gracias a la influencia de la cultura chavín. La cultura chavín fue la que influenció y por lo tanto originó a la Paracas Cavernas, Salomito. Sin embargo, la Paracas Necrópolis no, sino fue más autónomo. O sea, la Paracas Necrópolis, Salomito, no tuvo influencia de ninguna cultura. Todo lo que ellos crearon fue gracias a ellos. Ya no tuvieron influencia de la cultura chavín. Muy bien, importancia. Profesor, ¿por qué es importante la cultura paraca? Bueno, aquí sí una gran aclaración. La cultura paracas en general es importante por tres razones o por tres cositas. Uno, son considerados los mejores cirujanos o médicos del Perú y América. Son considerados como los mejores textiles del Perú y América y son considerados como el probable primer estado militarista del mundo andino, o sea, del Perú. ¿Ya? Alumnito, te vuelvo a preguntar, la cultura Paracas en total, ¿por cuántas cosas es reconocido como importante? ¿Por 5? Por cinco, ¿de dónde me sacas cinco cosas? Es importante por tres cositas. Uno, Es mejores cirujanos o médicos del Perú y América, mejores textiles del Perú y América y probablemente el primer estado militarista del Perú. ¿Ok? Ahora, si yo te preguntara, Paracas Cavernas, ¿por cuántas cosas es importante? ¿Qué me responden? por uno, Por uno, Por nada uno, más. Claro. por Ahora, si mejores yo te cirujanos. mejores respondiera, cirujanos. exacto, y si yo te preguntara, ¿por cuántas cosas es importante Paracas Necrópolis? Por Por dos. dos. Por Dos. dos. O sea, lo que quiero que entiendas es que la cultura Paracas es importante por tres, pero dependiendo del Paracas, va a cambiar el número, ¿no? Paracas Cavernas, uno y Necrópolis, dos, ¿ya? Pero generalmente, pues en Sico no te toma Paracas Cavernas o Paracas Necrópolis, pero es bueno saber, ¿no? Es muy bueno saber la diferenciación porque Sensico siempre va mejorando sus preguntas, ha mejorado bastante sus preguntas. Ya no son preguntas como antes, pues que era súper fácil, es más, no era ni siquiera necesario estar en una academia. Pero ahora sí, ¿no? O sea, Sensico ha mejorado bastante sus preguntas y se hace necesario estar en una academia. Pero igual tú ya sabes, ¿ya? ¿A qué me estoy refiriendo? Profesor, ¿entonces son los mejores cirujanos o médicos de Perú y América? Sí. Los Paracas Cavernas, ¿ok? Profesor, ¿y por qué serán reconocidos como los mejores cirujanos o médicos de Perú y América? ¿Qué es lo que hacían estos señores? Bueno, realizaban dos cosas importantes, ¿no? Uno, las llamadas trepanaciones craneanas y dos, las llamadas deformaciones craneanas. Pregunto, ¿qué entiendes tú por trepanación? Que abrían la cabeza. ¿Cómo? Le hacía un hueco en la cabeza, algo así. No, yo he preguntado simplemente qué es trepanar, yo no he dicho trepanación Ah, craneana. Hacer una abertura en la cabeza, una... ay, Sigo mencionando, ¿qué es trepanar? No me he preguntado. Yo no he preguntado craneana, nada. ¿Qué es trepanar? Trepanar simplemente quiere decir era es hacer una abertura, romper una parte de algo. Eso es trepanar, es sacar, es quitar una parte de algo. ¿Ok? Ahora, si yo te digo trepanación craneana, ¿qué será eso? ¿Qué significa craneana? ¿Viene de qué palabra? Del cráneo. Del cráneo. Por lo tanto, una trepanación craneana, ¿qué es? Es sacar o es quitar una parte del cráneo.
¿Ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo, profesor, de realizar estas trepanaciones craneanas? O sea, sacar una parte del cráneo. Pues el objetivo simplemente es curar o sanar. Ahora, ¿por qué lo hacían? Por ejemplo, supongamos a ver que un familiar tuyo sea de la cultura Paracas y como que se da cuenta que tiene un tumor acá, adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le trepanaban el cráneo, o sea, le sacaban una parte del cráneo para poder curarlo, ¿ok? Y luego le ponían una estructura bien natural o bien mineral. Las personas que tenían pocos recursos le ponían una estructura natural acá, como una calabaza, por ejemplo. Y si tú tenías dinero, pues te ponías acá una estructura mineral, que podía ser el oro o la plata. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos las llamadas deformaciones craneanas. ¿Ya? Las deformaciones craneanas, ¿cuál era el objetivo de realizar las deformaciones craneanas? Primero que nada, ¿qué entiendes por deformaciones? ¿Qué se entiende por deformación? Vuelvo a preguntar, ¿qué se entiende por deformación? Alteración. Claro, una deformación es un cambio, es una alteración, es una modificación. Y si yo te digo deformación craneana, ¿qué sería? Por ahí David también está comentando, muy bien por ahí el alumnito Chisa. Pero, ¿qué sería una deformación craneana entonces? Una alteración en el cráneo. Claro, es un cambio, es una modificación o es una alteración que va a ocurrir en el cráneo, ¿no? A eso le llamábamos las deformaciones craneanas. Y por ejemplo, había deformaciones así, ¿no? Largas. Tanto inclusive que los investigadores decían que eran, más bien, en vez de personas, pues eran evidentemente extraterrestres o alienígenas, porque eran cabezas grandes, pues, sí. Algo así como la evolución fase 3 de Freezer, pues. Ya, evolución fase 3 de Freezer. Muy bien, muchachos. Ojo, pero ¿cuál era el objetivo al UNITO de realizar estas deformaciones craneanas? Pues era diferenciar a las clases sociales. ¿Ok? Pero te pregunto, ¿por qué el objetivo era, o cómo, disculpa, cómo se puede saber que el objetivo de las deformaciones craneanas era diferenciar a las clases sociales? Porque los que eran de clase alta solamente podrían hacerse esas deformaciones así, Eso, alargadas. muy bien, Córdoba, me está Y no sorprendiendo tenían bastante. dinero, se dejaban así nada más. Eh, Efectivamente, porque los únicos que tuvieron estas deformaciones craneanas eran eran personas de clase alta, no eran las personas de clase baja, eran las personas de clase alta. Por lo tanto, era para poder diferenciar las clases sociales, las clases altas de las bajas. Muy bien. Ahora, hemos dicho también que la cultura parca tiene pues los mejores textiles del Perú y América. Ya los mejores textiles del Perú y América. Esto está fácil de interpretar, ¿no? No hay cosas no hay cosas por analizar acá. Así, la pregunta es a secas, ¿no? O disculpa, el contenido es seco, ¿no? Mejores textiles del Perú y América, ya está, se sobreentiende. O mejores tejidos del Perú y América, ¿no? Ahora, un último dato. Probablemente sea el primer estado militarista del Perú o conocido como mundo andino, ¿ya? Un estado militarista, ¿por qué se caracteriza? Porque es un estado gobernado ¿por qué? Por Por militares. por militares. Ya está. Eso significa estado militarista. Es un estado gobernado por militares. Porque lo normal en el Perú era que gobernaran pues los sacerdotes, pero aquí ya empieza a surgir los estados militaristas. O sea, estados gobernados por militares. Listo. Ahora sí, Alunito, tenemos aquí al descubridor científico.
Ahora, mira, aquí hay que entender algo muy importante. Si Sencico a ti te pregunta, en realidad te ha preguntado, ¿ya? ¿Quién es el descubridor de la cultura Paracas? ¿Tú qué respondes? Julio César Tello. De frente, al ojo, ¿sí? Pero a ver, supongamos que Sencico se pone especial y te preguntara, ¿quiénes son los descubridores del Paracas Cavernas? ¿Y quiénes son los descubridores del Paracas Necrópolis? Ahí cambia, ¿ok? Pero si te preguntaran simplemente quién es el descubridor de la cultura Paracas, tú al ojo, Julio César Tello, ya está. No te hagas tanto problema. Pero eso puede cambiar en Sencico, porque recuerda que Sencico siempre está mejorando sus preguntas. Entonces te puede preguntar quizás, ¿quiénes son los descubridores de el Paracas Cavernas? Y tú responderías, son dos. Uno, el señor Julio César Tello, y dos, el señor Samuel Lotro, ¿ya? Ahora, ¿quién descubrió Paracas Necrópolis? Bueno, también fue Julio César Tello, pero también fue el señor Toribio Mejía Céspedes, ¿ya? Ojo, es muy importante que empecemos a entender que Julio César Tello no fue cualquier persona para la arqueología, ¿ya? Fue un gran investigador y por eso tiene hoy en día el título de ¿qué? De padre de la arqueología científica del Perú. El padre de la arqueología científica del Perú al unito es Julio César Tello, por sus grandes investigaciones. Si tú me respondes esto, mi respeto. Si el señor Julio César Tello es conocido como el padre de la arqueología científica del Perú, te pregunto, ¿quién es conocido como el precursor, el precursor de la arqueología científica del Perú? ¿Quién es? Raymond dice Chisholm. No. Primero que nada, ¿quién es un precursor, alumno? Pregunto, ¿quién es un El que precursor? es el primero, el que lo encuentra a la cultura. Ya, claro, muy bien, va por ahí, ¿no? El precursor es aquella persona que brinda las primeras ideas sobre un tema. Y el Ahí precursor de la arqueología científica del Perú, Máximo Uller. muy, muy bien. O sea, la persona que brindó las primeras ideas sobre la arqueología científica en el Perú fue Max Uller. Excelente, muy bien, Córdoba. Y el padre de la arqueología científica del Perú, o sea, la persona que profundizó las investigaciones arqueológicas en el Perú, pues fue Julio César Tello. ¿Ya? ¿Se comprendió hasta ahí? Sí, profesor. Listo, muy bien, perfecto. Continuamos. Ya hablamos del descubridor, ahora vamos a hablar de la ubicación política. Ojo, cuando uno busca ubicar a una cultura, lo puede realizar de dos formas. Lo puede realizar mediante su área de extensión y mediante su área nuclear. Cuando nosotros hablamos del área de extensión, hablamos del área hasta dónde se va a llegar a extender. Cuando nosotros hablamos del área nuclear, hablamos del lugar más importante, o sea, la capital de una cultura, ¿ya? Por ejemplo, la cultura Paracas tiene evidentemente, de acuerdo a las fases, dos capitales. Si es la Paracas Cavernas, ¿cómo se llama su capital? O su área nuclear, o mejor dicho, su área de máximo poder, Tajahuán. Y Paracas Necrópolis, ¿cuál es su capital o su área nuclear? Topará. Pero la gran pregunta es, ¿por qué departamento principalmente se desarrolló? Orica. Muy bien, por el departamento de Ica.
Y eso fue pregunta de examen de admisión. ¿En qué departamento se desarrolló la cultura Paracas? Marcaba SIC. Pero ojo, no solamente abarca el departamento de Ica, sino dos departamentos, departamento de Ica y Arequipa. Pero de Arequipa una partecita nada más. Por eso a la final es Ica nada más. Y por último, alumnito, y con esto ya cerramos, yo sé que están muertos, pero era necesario ya acabar con Paracas, ¿ya? Vamos a hablar sobre manifestaciones culturales. Profesor, usted cuando habla de manifestaciones culturales, ¿a qué se refiere? Me refiero simplemente a las diversas cosas que ha creado el hombre. Por ejemplo, te pregunto, ¿el hombre habrá creado la religión o no? Sí, Sí. O sea, una cosa es Dios y otra es la religión, ¿ah? Y por lo tanto el hombre ha creado la religión, ¿ya? Pero ¿cuál es el Dios principal de los Paracas Cavernas? El Dios principal de los Paracas Cavernas es el Dios Huiracocha, o también conocido como el Dios de los báculos, ¿ya? ¿Y quién es el Dios Huiracocha? Por eso yo siempre escucho Dios Huiracocha, Dios de los báculos, Dios de las varas, pero yo no sé para qué sirvió este Dios. Es que este Dios no es cualquier Dios, pues hijo. Este Dios es el creador del mundo. Es algo así como Jesús, ¿no? Disculpa, como Dios, ¿no? El Dios llamado Dios es el creador de todos. Pero bueno, aquí en el Perú, antes que llegaran los españoles, nuestro Dios creador de todo era Huiracocha. ¿Ok? Pero para Paracas Necrópolis, su dios era otro. ¿Quién era su dios? Era el dios Con, o también llamado dios ocular. ¿Y él de qué se encargaba? Pues bueno, él era un dios de la lluvia y del viento. Te pregunto, ¿hasta ahí alguna preguntita? Muy bien, muchacho.